boca en boca la mensajera. Se vuelve voz el aire, viento que vuela. Corren por la garganta ríos y piedras, y un pulso que la mueve a la mensajera. No hay nadie que la calle a la mensajera. Cuando grita despiertan todas las fieras. Y si escucha las voces que la alimentan, guarda largos silencios la mensajera. ¿Qué cosas te cuenta tu voz? ¿Te gusta escucharte o sos de los que prefieren taparse los oídos cada vez que aparecen en un audio o en una grabación? ¿Alguna vez pensaste que más allá de que tu voz te guste o no tanto, ella te nombra mejor que nadie, como lo hace la huella digital que dejan tus dedos marcados en la tinta? ¿Y pensaste cuál es el mensaje que recibe aquella persona que te escucha? Estoy segura que conoces a la mensajera, pero tal vez no estuviste atenta o atento al mensaje que dejaba en tu cuerpo cada vez que la impulsa la palabra, el canto o el silencio mismo. Soy Alejandra Bermejillo y te invito a acercarnos al misterioso mundo de la voz, un espacio donde habrá más preguntas que respuestas. Por eso te propongo que nos escuches con un mate, un cuadernito, con los sentidos despiertos y las certezas dormidas. La Mensajera es una columna quincenal del programa Puentes y Estribillos y empieza así. ¿De dónde vendrás? Respiro de vida, inocente agua. Agua. Escuchamos a Analía Garcetti en una muy reciente composición referida justamente al agua. Ahora sí. La mensajera. Ahora sí, la mensajera. Ale Bermejillo, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, hoy con muchas visitas. Sí, hoy hay muchas visitas. Sí. Así que las vamos a hacer participar. Se han quedado el presidente y el secretario del sí. Tenemos la comisión. Claro, Claro. Presidente, vice y secretario, ahí completo la. Y hoy, como es la última columna de La Mensajera, que es un espacio para hablar de la voz, vamos a empezar escuchando dos voces. Bien. Hola, soy Nora Moyano, militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura y de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, ambas de Mendoza. Agradecemos profundamente la invitación de la Ale Bermejillo para su columna, poder informar a los mendocinos y mendocinas lo que estamos atravesando en estos momentos. En realidad es una lucha defendiendo el agua y los bienes comunes de hace más de 17 años. En concreto, la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza el 9 de diciembre votó a favor de la media sanción de diputados, con lo cual están habilitando para la explotación del Cerro San Jorge en plena cordillera de los Andes, Uspallata. ¿Dónde lo piensan hacer?
en el origen de nuestro río Mendoza, de nuestra cuenca, de la que nos abastecemos 1,5 millones de mendocinas y mendocinas para consumo humano, riego agrícola. Lo que se contamine aguas arriba lo vamos a padecer aguas abajo. Tiene muchísimas observaciones esta declaración de impacto ambiental, a tal punto que la propia Facultad de Medicina pidió que se parara el proceso administrativo hasta resolver todas las observaciones que figuran en la declaración de impacto ambiental de las distintas instituciones que han dado su opinión. La Facultad de Medicina llama la atención sobre los químicos que piensan utilizar, el xantato y la poliacridamida. Bueno, forman parte de la ley de residuos peligrosos. Son tan o más peligrosos que el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, que eso es lo que prohíbe nuestra ley guardiana del agua, la 7722. Hemos visto lo que significa la contaminación en la provincia hermana de San Juan, cuando la Barrick derramó más de 1,5 millones de litros de solución cianurada, que hasta el día de hoy se viven las consecuencias. Entre otras observaciones que lamentablemente no le han dado importancia, también está la de las comunidades originarias que han rechazado, no han respetado a cabalidad el convenio 169 de la OIT, que exige la comunicación previa, libre e informada, y eso no se ha completado. Por la cual nosotros decimos, no le damos la licencia social y estamos en las calles desde antes del 9 de diciembre. El 9 de diciembre llegó a Mendoza la Ruta Libertadora del Agua, que apoyamos desde todos los departamentos mendocinos. Hemos tenido el apoyo de la iglesia, que se formó una mesa de diálogo, de otras iglesias también. Hemos tenido el apoyo solidario hasta de Barcelona, de la reunión de las comunidades originarias en Brasil, de Perú, de Ecuador, de asambleas territoriales en nuestra Argentina. Por eso decimos, el agua de Mendoza no se negocia, la ley de glaciares no se toca. Muchísimas gracias. Hola, soy Mariano Nadalich, andinista, conozco los glaciares, he transitado por muchos cerros y la verdad que conozco la fragilidad de la montaña, por eso es necesario el cuidado, porque dependemos toda Mendoza de los delicados cursos de agua que bajan desde los hielos. Toda la vida de Mendoza depende del agua que baja de la montaña. Entonces nos oponemos a San Jorge porque es una mina que va a trabajar con grandes cantidades de agua mezclada con tóxicos que van a generar que se diluyan y después desparramen por las aguas subterráneas metales pesados, tremendamente nocivos para la vida. Entonces nos oponemos a que una empresa que por beneficio económico destruya la vida en este lugar sin dejarnos más que muerte, más que contaminación y saqueo en este lugar. Entonces queremos otro tipo de desarrollo, queremos un desarrollo en conjunto con la vida, queremos crecer en todo sentido, no solo en el económico y no solo para unos pocos, donde el beneficio tiene que ser para toda la sociedad. Hemos escuchado 2 audios y hasta la persona que no escuchó nunca la mensajera sabe que estamos escuchando 2 timbres distintos. Exactamente. Y por más que se presentaron, uno es de un timbre femenino, otro es un timbre masculino, y a pesar de que están dando un mismo discurso, que están hablando de lo mismo, que están reclamando por lo mismo, se dejan ver emociones distintas, ¿no? La primera es como una voz que grita por el agua. Es un cuerpo que no se da por vencido, que está acostumbrado a rebelarse frente a las injusticias. Y el segundo audio es una voz más calma, más pausada, pero nos lleva de algún modo, al ser también un andinista, nos lleva como al paisaje de esos glaciares que corren el desgarrador peligro de extinguirse, si esto no para, ¿no? Bueno, es que
estas características maravillosas que tiene la voz, sobre todo cuando la despojamos de parámetros estéticos y la dejamos que fluya con cierta genuinidad, nos conducen a lugares por donde nos quiere llevar ese interlocutor, ¿no? La pregunta que hoy nos hacemos como la mensajera es que qué pasa cuando a esa voz espontánea se le suma otra voz y otra voz y otra voz. ¿Y qué pasa cuando esa voz deja de tener un solo emisor y la toma todo un pueblo? ¿Qué pasa cuando los pueblos alzan su voz y cómo se escucha la voz del pueblo? Y ahora sí, invitamos también a algunos artistas, no solo músicos, sino también del ámbito del teatro y artistas visuales, para que nos cuenten cómo escuchan la voz del pueblo. Hola, soy Gabriela Fernández, cantora mendocina. Desde mi punto de vista, quiero compartir que los pueblos levantan su voz, alzan su voz, cuando un eco o algo muy profundo ha resonado en cada persona, y es un llamado que viene de lo profundo de la memoria, de lo profundo de la tierra, del agua, de algo que no podemos quizá, no tiene palabras y necesita ser nombrado de alguna manera, y busca y se reconoce en las voces del pueblo. Es una canción que necesita ser cantada, es un canto colectivo o es murmullo, cuando el miedo ya no manda, cuando necesitamos hablar de justicia, porque una injusticia se repite, cuando está en juego la vida. A veces levantamos la voz como futuro, porque queremos dignidad. Cuando algo se vuelve común, el pueblo levanta la voz cuando ha escuchado ese eco que resuena y se vuelve común esa resonancia, y salimos a alzar la voz y se hace una sola voz. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Maxi Guiñazú, soy músico y productor. Yo creo que los pueblos levantan su voz para ser escuchados y también salen a la calle para ser vistos. Por ejemplo, en Mendoza en este momento el pueblo se levanta y sale y dice que no hay licencia social para la megaminería que nuestros gobernantes quieren imponer de esta manera, que llevaría muchísima agua, que es nuestro recurso más preciado y escaso y fundamental para la vida. Por eso me parece excelente que los pueblos levanten su voz para decir. Me llamo Gabriela Senda y considero que los pueblos levantan su voz porque no son escuchadas las necesidades que tienen estos pueblos, porque necesitan ser escuchados por esas personas que toman decisiones por ellos, por ellas, y no tienen en cuenta el bien común. Estas voces se levantan colectivamente, fuerte, en gritos, en cantos, se levantan también entre susurros para no ser escuchados por el poder y que sean silenciados de manera abrupta por la policía, y después colectivamente vuelven a levantar su voz. Esta voz en general considero yo que nunca es una sola, porque justamente es la voz del pueblo y tiene esa sonoridad de todas las edades, sobre todo cuando se levantan por el bien común como el agua. Y se escucha, primero que nada, de manera atenta o sorprendida por quienes tienen empatía por esto y no se habían dado cuenta que podían levantar su voz. Creo que hay otros que deciden no escucharla porque está ahí afuera. Hola, soy Flor, soy artista visual y tallerista. Creo que los pueblos levantan la voz cuando algo de lo que les sucede a las personas no es suficiente, no se puede resolver de manera personal, como no se puede resolver en la propia vida, necesita sí o sí de otros, y de golpe se vuelve evidente que esa ficción del cuerpo individual es más que una ficción, y se necesita de ese otro cuerpo, que es el cuerpo colectivo, ya sea para movilizar un reclamo de algo que le pertenece a esas personas, al pueblo, ya sea para festejar algo que también que excede las vidas cotidianas de cada quien en su cuerpito y en su casita, ya sea para canalizar o hacer algo con un dolor compartido.
y creo que esa voz que toma ese cuerpo colectivo es una voz que es múltiple, es una voz que trae otras voces. No sé, pienso por ejemplo en las marchas como se cantan canciones que antes tenían otra letra pero siguen teniendo el mismo ritmo y se empiezan a superponer tiempos de reclamos, entonces como que también la voz trae otras voces todo el tiempo, seamos o no conscientes de eso, que es una voz que no se entrena, si bien hay entrenamientos, creo que la voz del pueblo es una voz que surge de manera inesperada, que no se puede calcular, que es una voz que de golpe aparece y toma por sorpresa, y si bien hubieron ejercicios para que eso apareciera, no da cuenta de los ejercicios, da cuenta de otra cosa que es más desbordante, es desbordada. Creo que también a veces aparece, por ejemplo, en una canción o en una pintura o en una obra, que no es la voz del artista de ninguna manera, que es una voz que toma a esa obra y que se puede expresar en un momento de esa manera. Y ahí también la voz es una oreja, porque es como un ojo que puede mirar de esa manera esa pintura, puede escuchar ahí la voz del pueblo o mirarla. Bueno, interesante. Me di cuenta en un momento que la mayoría de los entrevistados, como eran de Mendoza, estaban todos atravesados por lo del agua. Uh-huh. Y nadie habló, por ejemplo, de que la voz del pueblo también se puede manifestar con alegría, aunque sea una alegría que manifieste descontento, ¿no? Claro. Porque también pasa eso, como que a veces me ha pasado en las marchas ahora del agua que vienen compañeras y me dicen qué emocionante, o sea, me alegra tanto ver que todos estamos, pero bueno, estamos alegres pero descontentos a la vez, ¿no? Y bueno, muy pocos hablaron de las voces de un estadio de fútbol, por ejemplo, lo que pasa en una hinchada, donde no hay nadie que dirija, donde no hay una mano que dirija, no hay nadie que dé una nota, y suena ese terrible unísono que hace explotar, no sé, cuadras a la redonda, o de las voces que aparecen en un estadio cuando va un cantante, claro, querido, muy querido por el pueblo, ¿no? Yo pensaba que la voz del pueblo es una voz que por un momento nos une, nos permite mirarnos a los ojos con otro o con otra que ni siquiera conocemos. Es un canto que se expresa para arengar una hinchada, para festejar un triunfo de un mundial, para corear a la par de un cantante preferido o para reclamar algo a los gobernantes que no están queriendo o pudiendo cambiar o escuchar al pueblo. No sé qué opina acá el invitado, estaría bueno porque le pregunté a tu hermano pero nunca me lo contestó porque anda mil, pobre. Bueno, pero ¿qué te parece? Que también sos músico y está bueno como pensar. Es que me dicen por la cucaracha que te sientes ahí porque el mic no te toma. No, estoy de acuerdo. Pensaba ahí cuando decías lo de la cancha o el estadio de fútbol que las pasiones son una virtud plebeya. O sea, que es una característica, entonces siempre que está eso hay una voz de pueblo que a veces no es algo reconocible tan fácil. Creo que muchas veces cuando se habla de eso se habla a veces con prejuicio por un montón de cuestiones, y me parece piola que también lo mencionaras. Cuando arrancamos escuchando los audios hubo una de las primeras voces que reconocí, pero instantáneamente, fue la de la Nora. Y se me vinieron a la cabeza muchas marchas también y inclusive frases de cosas que inclusive están en la película de la historia del agua de Mendoza. Así que quizás la voz del pueblo de Mendoza está hablando de eso hoy día. Eso me parece que puede ser una conclusión, sí, digamos, que me parece que está bueno arribar. Sí. Y también yo pensaba que la voz del pueblo no tiene sexo, no tiene género, ¿no? Que acá hablamos de las voces masculinas, trans, infantiles, y que es una voz que no tiene género, que no tiene edad, y que es una voz a la vez
con un cuerpo que se forma de muchos cuerpos, ¿no? Tal cual. Y sobre todo, bueno, que es una voz soberana. Bueno, Una voz soberana. hablando Sí. de voz, de las voces. Sí, pero antes, digamos eso, primero contarle a la audiencia. Juan se tuvo que ir. Tenía que ir a cuidar a su niña, lo que me parece muy bien, porque Sí, bueno, seguro. eso hacen Escuchó las la madres y los voz padres. de su Escuchó la voz de su esposa, de su compañera. Juan, venite. Así que bueno, obviamente le dejamos un saludo, le agradecemos por haberse venido y compartir con nosotros este día, que es importante porque cuando uno cierra así un año tan especial y difícil como el que ha sido el 2025 para toda actividad, pero para la musical específicamente, y también mencionar que este es el año donde se sumó la Ale como columnista, y la verdad que ha sido hermoso todo el laburo que has hecho. Yo te decía, esto tiene que ser un libro, Ale. Así que estaremos, entonces lo decimos a la audiencia, estaremos en el verano haciendo los cortes y pudiéndolo subir al canal de Puentes y Estribidos para que quede el material ahí a disposición. Así que bueno, eso como cierre. Sí, y yo diría que ya que estamos saliendo por YouTube podemos hacer un brindis. Sí, tenemos entre acá nosotros, pero representando a toda la gente del MIM, y a todos los músicos de Mendoza, la gente que está detrás del vidrio. Claro, ha venido también, la productora de este programa. Ariel Butini, a Soledad Silione, que hoy nos ha venido a Claro, venía a visitar. brindar, Sole. Está también la Francisca Filomena Fernández por acá. Un videíto. Buen año para todos. Yo digo que no hay mejor despedida que escuchar una canción. Claro, yo le pedí permiso al operador. Me dijo, bueno, dale, nos pasamos unos minutitos. Y así podemos escuchar a la Ale, que nos ha acompañado todo este año con esta columna hermosa. Tal cual. Y que bueno, ha sido un año de mucha agitación y lo hemos comentado acá. Arrancamos por marzo con las cantoras que vinieron acá con la Ale a cantar, y hoy cerramos el ciclo también con la Ale cantando. Me encanta. ¿Cómo se llamaba el grupo que no, Luna Malbec, pero el proyecto de la casa de la señora? Semilla Sonora. Semilla Sonora. Yo pensaba, estos niños. Si estos son las semillas, yo qué sería. Bueno. Las plantitas. Las plantitas somos. Las plantitas ya que se canta. El fruto que ya cayó y se está. Y bueno, estamos convirtiéndonos estamos fertilizando la tierra. Bueno, nosotros mientras Ale se prepara y afina y se prepara su guitarra, decimos que muchas gracias a la FMUTN, muchas gracias Ariel Butini por tu trabajo, gracias a Soledad Silione por todo el laburo hecho durante este año, gracias a los que nos visitaron, Cristian, Juan, Luna en Malbec, Fer Flores, a la Filo, por supuesto, la Filo que siempre nos hace reír. También a la gente de Semilla Sonora. Y a la gente de Semilla Sonora. Y a toda la audiencia le deseamos un feliz año y nos despedimos hasta el año que viene con las golondrinas. Las golondrinas. ¿A dónde te irás volando por estos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz.
cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Ale Bermejillo en vivo, último programa de Puentes y Estribillos, el programa del MIM. Muchas gracias a todos y todas. Nos veremos el año próximo. El año que viene, esperemos que sea más mejor. Por supuesto.